Mira el caso de una mujer negra que fue detenida mientras conducía. Aunque no cometió ninguna infracción, la acusaron de ser sospechosa de un robo. ¿Por qué es esto tan absurdo? ¿Puede alguien ayudarla a alzar la voz? Acompáñanos a ver esta batalla por la justicia para descubrir quién ganará. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para ver más historias interesantes. El aire dentro del Tribunal del Condado de Málaga estaba cargado de tensión, como si el edificio mismo pudiera percibir la tormenta que se avecinaba. El cielo afuera era de un gris pesado, proyectando una sombra sombría sobre los terrenos del tribunal. La lluvia comenzó a caer en forma de llovizna, golpeando las ventanas, pero parecía solo la calma antes del caos. Dentro, el habitual zumbido de actividad había sido reemplazado por un silencio inquietante. Los pasillos estaban más silenciosos de lo normal, el tipo de silencio que precedía a un momento crucial, un momento que alteraría vidas. En la sala 3B, el escenario estaba preparado para un enfrentamiento que resonaría mucho más allá de las cuatro paredes del tribunal. Sofía Martínez, una mujer negra de 30 años con una presencia aguda y dominante, entró confiadamente por la puerta. Su traje azul oscuro a medida le quedaba perfectamente, proyectando autoridad y profesionalismo. Era la asesora legal principal del gobernador Javier Morales, un puesto por el que había luchado arduamente. Conocida por su incansable trabajo en la reforma de la justicia penal, Sofía era una feroz defensora de la equidad, la transparencia y el trato igualitario dentro del sistema judicial. Pero hoy, al entrar en la sala, Sofía no tenía idea de cuán drásticamente iba a cambiar su vida. Siempre había defendido la justicia, creído en la equidad de la ley y nunca pensó que se encontraría del otro lado de ella. Al tomar asiento, sus ojos recorrieron la sala, su actitud tranquila ocultando la tormenta de emociones que se gestaba en su interior. El peso de la situación no se le escapaba, esto era más que un simple caso legal. Era una batalla contra un sistema que había fallado a demasiados, y ella estaba a punto de convertirse en una participante involuntaria pero esencial en él. Era cerca de la medianoche cuando Sofía Martínez, asesora legal principal del gobernador Javier Morales, conducía por las tranquilas calles de Málaga. Tras un largo día revisando legislación de reforma de la justicia penal en la oficina del gobernador, finalmente iba camino a casa. El aire fresco de la noche entraba por la ventana entreabierta mientras conducía por una calle estrecha y poco iluminada cerca de su apartamento. El zumbido del motor de su coche era el único sonido, la paz del momento en marcado contraste con la tensión que pronto enfrentaría. Al doblar una esquina, las luces intermitentes de un coche patrulla aparecieron de repente en su retrovisor. El corazón de Sofía dio un vuelco. Miró el velocímetro, estaba dentro del límite de velocidad de 50 km por hora. Se detuvo a un lado, preguntándose si sería solo una parada rutinaria. Intentó mantenerse tranquila, pero la incertidumbre era inquietante. El oficial Pérez, un hombre alto y corpulento con un semblante severo, salió de su vehículo y se acercó al coche de Sofía. Ella notó el nombre en su placa mientras se acercaba. Sus ojos ya estaban entrecerrados, llenos de sospecha. Buenas noches, señora, dijo, su voz fría. Necesito hacerle algunas preguntas. Por supuesto, oficial, respondió Sofía, su voz firme mientras bajaba la ventana. Noté que estaba cerca de una zona donde se reportó un robo hace unas horas, dijo Pérez, sus ojos escaneando su rostro. Se detuvo a un sospechoso, pero misteriosamente desapareció antes de ser interrogado. ¿Qué hace usted por aquí? Sofía se quedó desconcertada. No tenía idea de qué estaba hablando. Estaba en una reunión en la oficina del gobernador. Ahora voy a casa, explicó, tratando de mantenerse serena. Le aseguro que no tengo nada que ver con lo que pasó. La mirada de Pérez se detuvo en ella más tiempo del necesario. Una reunión, ¿eh? Dijo con escepticismo. Eso es interesante. Continuó con una serie de preguntas rápidas. ¿De dónde venía? ¿A dónde iba? ¿De qué trataba la reunión? Sofía respondió a cada pregunta con calma y claridad, pero notó que su actitud se volvía más tensa con cada respuesta. Cuando mencionó que trabajaba para el gobernador, él frunció el ceño, su tono endureciéndose. ¿Usted trabaja para el gobernador?, preguntó, sonando incrédulo. Sí, respondió Sofía con firmeza, soy la asesora legal principal. No esperaba su reacción a su respuesta, pero conocía las implicaciones de ser una mujer negra en un puesto de alto nivel.
Siempre era un punto de escepticismo en algunos círculos, especialmente entre aquellos no acostumbrados a ver a mujeres como ella en tales roles. Pérez hizo una pausa, observándola de cerca. Sus siguientes palabras tomaron a Sofía por sorpresa. Creo que huelo alcohol viniendo de su vehículo, dijo de repente, inclinándose para mirar dentro del coche. Sofía se quedó helada. No había probado una gota de alcohol. Me temo que está equivocado, oficial, dijo, intentando mantener la calma. No he estado bebiendo. No consiento una búsqueda del vehículo. La expresión de Pérez se endureció. Bueno, entonces la estoy arrestando por obstrucción a la justicia. El estómago de Sofía se hundió. ¿Qué? Eso no es posible. No he hecho nada malo. Pero ya era tarde. Antes de que pudiera protestar más, Pérez la sacó del coche y le colocó esposas metálicas frías alrededor de las muñecas. El agudo dolor de las esposas no era nada comparado con el impacto de la situación. Sofía conocía sus derechos, no había hecho nada ilegal. Este arresto se basaba puramente en sospechas, y todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Mientras estaba al lado de la carretera, intentando entender qué pasaba, Sofía se dio cuenta de algo que hizo que su corazón se hundiera aún más. Acababa de convertirse en otro nombre en una larga lista de personas que habían sido víctimas de un sistema injusto. Sabía que lucharía contra esto, pero en ese momento, la abrumadora injusticia de todo se asentó profundamente. Mientras el oficial Pérez le leía sus derechos, su voz era mecánica, como si hubiera hecho esto 1000 veces antes. La mente de Sofía corría, no por miedo por sí misma, sino por lo que esto podría significar si llegaba a los tribunales. ¿Cuántos otros habían enfrentado este mismo trato? ¿Cuántos otros habían sido injustamente acusados y dejados sin voz? La verdad era clara, ser inocente no siempre era suficiente para proteger a alguien del sistema. Tras ser liberada de custodia, Sofía podía sentir el peso del arresto injusto presionándola. Su mente estaba acelerada con las implicaciones de lo que acababa de suceder. Esto no era solo un incidente aislado, era un síntoma de un problema mucho mayor y profundamente arraigado en el sistema. Sofía sabía que limpiar su nombre no sería suficiente, tenía que tomar una postura contra la injusticia que se había permitido florecer. Decidida a descubrir la verdad, contactó a las personas en las que más confiaba. Clara Sánchez, una abogada experimentada en derechos civiles con reputación de desafiar la corrupción sistémica, fue la primera en responder a su llamada. Clara había litigado con éxito casos contra las instituciones que perpetuaban la injusticia racial. Junto a ella, Sofía trajo a Luis Navarro, el subjefe de gabinete del gobernador Morales. Luis no solo tenía conexiones políticas, sino que también estaba profundamente comprometido con la justicia. Juntos, comenzaron a indagar en los detalles del arresto de Sofía, decididos a encontrar las fisuras en el sistema que permitían este tipo de abuso. A medida que iniciaban su investigación, las piezas comenzaron a encajar. El oficial Pérez, el agente que la arrestó, tenía un historial preocupante. Sofía y su equipo descubrieron un patrón de arrestos injustos, especialmente dirigidos a personas negras. Muchos de estos casos habían sido ocultados, con poca o ninguna rendición de cuentas. Quedó claro que Pérez había estado usando su placa para acosar e intimidar a personas sin motivo. Pero no era solo Pérez quien formaba parte del problema. El juez Máximo Torres, quien supervisaba el caso de Sofía, también estaba en el centro de una red inquietante de prejuicios y mala conducta. Su historial de imponer fianzas excesivas y sentencias duras a acusados negros estaba bien documentado. Sofía sintió una oleada de furia, esto no se trataba solo de ella, se trataba de un sistema fundamentalmente roto que necesitaba ser expuesto. El equipo trabajó incansablemente para construir su caso. Una noche tarde, mientras estaban en un café tranquilo cerca del Capitolio Estatal, un hombre llamado Daniel Gómez se acercó a su mesa. Se presentó como testigo del arresto de Sofía y tenía algo que podía cambiarlo todo, un vídeo grabado con su teléfono. Había estado conduciendo cuando vio al oficial Pérez deteniendo a Sofía. Grabó parte de la interacción, esperando capturar algo del incidente, sin saber en ese momento quién era Sofía. El corazón de Sofía dio un salto cuando Daniel reprodujo el vídeo. La grabación era inestable, pero mostraba claramente que ella cumplía con las solicitudes de Pérez y respondía a sus preguntas con calma. El metraje también mostraba la creciente agresión de Pérez a medida que avanzaba el encuentro.
Sofía se sorprendió por cómo el comportamiento del oficial pasó de un interrogatorio rutinario a una hostilidad abierta. Su acusación sin fundamento de que Sofía estaba intoxicada, a pesar de no haber evidencia, quedó completamente capturada en el vídeo. El metraje contradecía toda la narrativa de Pérez, era la prueba de que Sofía había sido detenida injustamente. Esto es, dijo Clara, su voz llena de asombro mientras examinaba el vídeo. Esta es la pieza de evidencia que hemos estado esperando. Muestra que Sofía estaba tranquila, cooperaba y que Pérez mintió. Luis actuó de inmediato. Necesitamos autentificar este metraje lo más rápido posible. No podemos arriesgarnos a que digan que está manipulado o que no es confiable. Si lo verificamos, tendremos la ventaja que necesitamos. Sofía sintió una oleada de alivio por primera vez desde el arresto. Ahora tenían algo concreto, algo que no podía ser disputado. Este vídeo era la clave para probar su inocencia y exponer la mala conducta de Pérez. Era más que solo su palabra contra la del oficial, era una prueba irrefutable de lo que había sucedido. Con el metraje en mano, el equipo se puso a trabajar. Contactaron a expertos en forense digital para autentificar el vídeo y asegurar su integridad. Mientras tanto, continuaron recopilando más evidencia sobre el historial preocupante del juez Torres. Revisaron registros judiciales, buscando patrones de fallos sesgados y sentencias injustas. No tardaron mucho en descubrir una serie de casos donde Torres había impuesto fianzas excesivas y dictado sentencias duras a acusados negros, a menudo sin una justificación clara. Su historial estaba lleno de ejemplos de justicia selectiva, y era evidente que sus acciones eran parte de un problema mayor de racismo sistémico dentro de los tribunales. Las piezas comenzaban a encajar, y Sofía sintió que los muros de la injusticia empezaban a desmoronarse lentamente. Pero sabía que aún les quedaba un largo camino por delante. Cuanta más evidencia recolectaban, mayores eran las apuestas. Esto ya no se trataba solo de limpiar su nombre, se trataba de exponer un sistema corrupto y luchar por un cambio real. A medida que avanzaba la investigación, la determinación de Sofía se endureció. No era solo una víctima del sistema, iba a ser quien lo derribara. Con Clara, Luis y ahora el crucial metraje de Daniel, tenían la munición para contraatacar. Sofía estaba lista para la batalla que se avecinaba, sabiendo que la lucha no era solo por su libertad, sino por las innumerables personas que habían sido tratadas injustamente por un sistema que les había fallado. La lucha por la justicia apenas comenzaba, y Sofía Martínez estaba lista para liderar la carga. Tras semanas de investigar el arresto de Sofía y construir su caso, su equipo legal sentía que estaban en el camino correcto. El vídeo de Daniel Gómez ya había demostrado que las afirmaciones del oficial Pérez sobre Sofía eran falsas. Pero sabían que una sola pieza de evidencia no sería suficiente para ganar el caso, especialmente contra figuras poderosas como Pérez y el juez Máximo Torres. El equipo de Sofía presentó una petición formal para que el juez Torres se recusara, citando su historial de prejuicios y fallos injustos, particularmente contra acusados negros. Creían que su trayectoria era un claro conflicto de intereses y que sería imposible que emitiera un veredicto justo. Sofía tenía esperanzas de que, con la creciente evidencia, Torres se apartaría, pero para su consternación, el juez se negó. Su respuesta llegó rápidamente, un simple rechazo, lleno de arrogancia, afirmando que su historial hablaba por sí mismo. Su negativa a recusarse reveló la profundidad de su corrupción y su creencia de que era intocable. El sistema legal, al parecer, le había dado rienda suelta para imponer sus juicios sesgados. La frustración de Sofía hervía, pero no estaba dispuesta a dejar que este revés la derrotara. Esto es exactamente contra lo que hemos estado luchando, dijo Clara, su voz tensa por la ira. Ni siquiera intenta ocultar su prejuicio ya. Pero esto solo fortalece nuestro caso. No podemos retroceder ahora. A pesar de la negativa del juez Torres, el equipo siguió adelante, sabiendo que no podían depender de una sola pieza de evidencia. Entonces, llegó un avance desde una fuente inesperada. Un investigador privado, contratado por el equipo de Sofía, logró recuperar el metraje de la cámara del salpicadero del coche patrulla del oficial Pérez, una evidencia que había sido descartada como perdida por problemas técnicos. El metraje había sido el elemento clave que faltaba en el caso, y ahora, tras semanas de retraso, había salido a la luz. Sofía, Clara y Luis se reunieron en una sala de conferencias para ver el metraje. No era perfecto, algunos fotogramas estaban corruptos y el audio no era completamente claro,
pero los momentos clave eran innegables. El vídeo mostraba claramente a Sofía cumpliendo con las instrucciones de Pérez, respondiendo a sus preguntas con calma y sin mostrar signos de agresión o beligerancia. Por otro lado, las acciones de Pérez escalaban, y su falsa afirmación de que Sofía estaba intoxicada quedó capturada para que todos la vieran. Los ojos de Clara se abrieron de par en par mientras examinaba el metraje. Esto es, dijo. Esta es la evidencia que hemos estado esperando. Esto contradice completamente la historia de Pérez. Sofía estaba tranquila, cooperaba y él inventó todo. Luis tomó el mando de inmediato. Necesitamos autentificar este metraje lo antes posible. Este es el arma definitiva que cambiará todo a nuestro favor. Sofía sintió una oleada de alivio. Durante semanas, había sentido que estaba librando una batalla perdida. Pero ahora, con esta evidencia crucial, tenían una herramienta poderosa para contraatacar. El metraje era innegable, y con él, Sofía sintió que finalmente tenía la ventaja. El equipo organizó rápidamente que el metraje fuera verificado por expertos, asegurándose de que su autenticidad resistiera en el tribunal. Mientras tanto, continuaron construyendo su caso contra el oficial Pérez y el juez Torres, recolectando registros de casos pasados donde Torres había sentenciado injustamente a acusados negros y donde Pérez había participado en arrestos injustos similares. Sofía comenzaba a ver un camino más claro hacia adelante. Esto ya no se trata solo de limpiar mi nombre, dijo Sofía, su voz firme. Se trata de exponer la corrupción que se ha permitido prosperar durante demasiado tiempo. Si no tomamos una postura ahora, nada cambiará jamás. Con el metraje de la cámara del salpicadero recuperado en mano, Sofía y su equipo se prepararon para la siguiente fase de la batalla. La lucha estaba lejos de terminar, pero ahora tenían evidencia innegable para sacar la verdad a la luz. Sofía estaba lista para enfrentar lo que viniera después, tenía la verdad de su lado, y eso era más poderoso que cualquier sistema corrupto. La sala del tribunal estaba cargada de tensión mientras el equipo legal de Sofía se preparaba para presentar su caso. Con el metraje de la cámara del salpicadero autentificado y un análisis forense experto confirmando su autenticidad, Sofía no podía evitar sentir una mezcla de esperanza y ansiedad. Este era el momento que todos habían estado esperando, el momento en que la verdad ya no podría ocultarse. Clara se levantó y presentó el metraje una vez más ante el tribunal. El vídeo mostraba claramente a Sofía cooperando tranquilamente con el oficial Pérez, mientras el comportamiento cada vez más agresivo de Pérez era innegable. Sus acusaciones sin fundamento sobre que Sofía estaba intoxicada se demostraron completamente falsas, y el análisis forense proporcionó la prueba final de que el metraje no había sido manipulado. La evidencia contra Pérez era ahora abrumadora. Mientras el vídeo se reproducía, el juez Torres permaneció en silencio. Su expresión era difícil de leer, pero estaba claro que la evidencia estaba teniendo un efecto. Clara se dirigió al tribunal, solicitando que todos los cargos contra Sofía fueran retirados y que se iniciara una investigación sobre las acciones del oficial Pérez. Exigió rendición de cuentas por las falsas acusaciones y la mala conducta que casi arruinaron la vida de Sofía. La sala quedó en silencio mientras el juez Torres consideraba la solicitud. Tras una larga pausa, finalmente habló. Todos los cargos contra la señorita Martínez son desestimados. Se iniciará una investigación sobre las acciones del oficial Pérez de inmediato. Un suspiro colectivo de alivio resonó en la sala. Sofía había ganado la primera batalla, pero sabía que esto era solo el comienzo. La decisión era una victoria, pero había más trabajo por hacer. El oficial Pérez fue puesto en licencia administrativa pendiente de la investigación, y pronto, las propias acciones del juez Torres quedaron bajo escrutinio. La presión sobre él creció a medida que se descubría su historial de fallos sesgados, y el clamor público era imposible de ignorar. Finalmente, Torres se vio obligado a renunciar, su mala conducta revelada para que todos la vieran. El corazón de Sofía se hinchó con una mezcla de triunfo y desveliz. La victoria era dulce, pero sabía que esto estaba lejos de terminar. Esto no se trata solo de mí, dijo a Clara y Luis. La verdadera lucha por la justicia está por delante. Este caso expuso un sistema roto, y necesitamos seguir presionando por el cambio. Sofía permaneció comprometida con impulsar la reforma judicial. Aunque había ganado la lucha por su propia libertad, entendía que esto era solo el comienzo.
El sistema que permitió al oficial Pérez y al juez Torres abusar de su poder seguía intacto, y muchos otros habían sido víctimas de él. Sofía estaba decidida a continuar su trabajo, luchando no solo por sí misma, sino por cada persona que había sido tratada injustamente por el sistema. Con la batalla por delante, Sofía sabía que el camino hacia la verdadera justicia sería largo. Pero al salir del tribunal, su resolución era más fuerte que nunca. Había dado el primer paso hacia cambiar el sistema, y no pararía hasta que la justicia se sirviera verdaderamente para todos. El viaje de Sofía había sido una lucha no solo por su propia libertad, sino por las innumerables personas que habían sido silenciadas por un sistema roto. La injusticia que enfrentó no era aislada, era parte de un patrón más amplio que afectaba desproporcionadamente a las personas de color, especialmente a aquellas con poco poder para defenderse. La victoria de Sofía fue un testimonio del poder de la resiliencia, la búsqueda inquebrantable de la verdad y la fuerza para enfrentar la corrupción y el prejuicio. Su historia demostró que incluso cuando el sistema está en tu contra, la verdad, respaldada por la perseverancia, puede brillar. Sofía había enfrentado probabilidades abrumadoras, falsas acusaciones, un juez sesgado y un oficial que abusó de su poder. Sin embargo, a través de todo ello, nunca vaciló. Se negó a permitir que su voz fuera silenciada. En su lucha, se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que se sentían impotentes, mostrando que el coraje de una persona podía marcar la diferencia. Pero la victoria de Sofía no fue solo personal, fue una victoria para todos los que habían sido agraviados por un sistema que con demasiada frecuencia fallaba en entregar justicia. Su lucha por la rendición de cuentas había expuesto profundas fallas en el sistema judicial, pero también destacó la necesidad de una reforma. Los abusos que había experimentado no eran raros, eran parte de un problema mayor que necesitaba ser abordado. Su caso fue un catalizador para el cambio, no solo en el tribunal, sino en los corazones de aquellos que habían visto desarrollarse su batalla. La determinación de Sofía inspiró a otros a luchar por sus derechos, a exigir rendición de cuentas y a desafiar un sistema que durante mucho tiempo había permitido que la injusticia prosperara. La verdadera lección de la historia de Sofía era clara: la lucha por la justicia es continua, y el trabajo de cambiar el sistema está lejos de terminar. Pero con coraje y resiliencia, el cambio real es posible.